Hola, este video se hizo encaminado a todos nuestros seguidores de Instagram para dar unos tips muy importantes al momento de presentar una demanda. Esos tips creo que los van a llevar a ustedes a que sean un poco más prácticos con la presentación de una demanda y a que se agilicen los trámites, tanto de ustedes los litigantes como de nosotros los empleados del juzgado. Recuerden, queridos litigantes y estudiantes, que lo primero en lo que ustedes se deben concentrar para presentar una demanda es en determinar el juez que es competente para conocer su demanda. ¿Por qué? Porque esto les permitirá a ustedes que el trámite sea más ágil. Si bien es cierto, usted puede presentar la demanda ante el centro de servicios que prestan el apoyo judicial a los juzgados ante un juez que no sea competente, y el juez que reciba la demanda deberá determinar cuál es el despacho competente y remitir el proceso. Ello le acarreará a usted unas demoras que son innecesarias en el trámite del proceso. ¿Por qué? Porque recuerde que a voces del artículo 121 del Código General del Proceso, el juez tiene hasta 30 días para notificar, o bien sea el auto admisorio de la demanda o el auto que rechace la demanda. Entonces son 30 días hábiles. Esos días se van más o menos en unos 45 días, son 45 días que su proceso se va a quedar ahí detenido, todo por no haber determinado como principal requisito para dirigir la demanda el juez que es competente. Verifiquemos pues que en el Código General del Proceso ustedes se encuentran en la sección primera del título único del libro 2 de este código, encuentran todo lo relacionado a la demanda y contestación. El día de hoy nos vamos a apoyar del artículo 82 de esta codificación. ¿Qué nos dice el artículo 82? Nos da un derrotero a nosotros los empleados judiciales para estudiar las demandas que ustedes presentan, y a ustedes, señores abogados, para presentar esas demandas. Entonces, como les dije ahorita mismo, el primer numeral que aparece en este artículo es: ¿qué se debe hacer primero? La designación del juez a quien se dirige el proceso. Por ejemplo, en este proceso, señor juez civil del circuito de Medellín, reparto, porque ya apoyo judicial se encargará de repartirla. Entonces, para identificar esa designación del juez a quien se dirige el proceso, ¿qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, iniciemos hoy con un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo, ¿usted cómo determina la competencia? La competencia de este proceso ejecutivo, si es por títulos valores, usted sabe que los competentes son los jueces civiles, si son títulos valores, si son títulos ejecutivos, o si es la presentación de cualquier documento que preste mérito ejecutivo y que derive de una relación civil entre las partes, porque recordemos que la jurisdicción laboral también conoce procesos ejecutivos de ejecutivos que se derivan de las relaciones laborales entre las partes, y la jurisdicción de familia a su vez también conoce procesos ejecutivos que se derivan de esa relación entre las partes, valga decirlo, un proceso ejecutivo por alimentos. Como estamos en un juzgado civil, vamos a hablar propiamente del proceso pues ejecutivo de carácter civil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a ubicar, mis queridos seguidores, ya sabemos que la competencia ya lo identificamos, tomemos por sentado que la competencia es de un juzgado civil. Entonces, vamos a determinar la cuantía.
¿Cómo vamos a determinar? ¿Para qué nos sirve la cuantía? Para nosotros identificar si el proceso lo va a conocer un juez de carácter municipal o un juez del rango del circuito, como lo es el juzgado 13 civil del circuito. Entonces, la cuantía se puede ver, la podemos encontrar en el artículo 25 del Código General del Proceso. Es muy importante que usted se tome un tiempo, usted, señor abogado o estudiante que está haciendo labores de dependiente judicial, que está colaborando con la realización de algunas demandas, que usted se tome el tiempo no solo de llenar una minuta, sino de verificar en efecto qué es lo que realmente usted va a presentar al despacho. Entonces, porque nos encontramos que presentan procesos que dicen la competencia se determina por su cuantía porque sobrepasa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y nos vamos a verificar y son procesos que no pasan de los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces eso hace que se retrasen los procesos y que se vuelva, que el juez al que le llega el proceso tenga que emitir un auto diciendo que no es competente, que se va a remitir al juzgado competente. Eso le va a quitar bastante tiempo. Entonces usted, antes de iniciar esa realización de la demanda, tómese su tiempo y lea el artículo 25. Allí le dicen cuando los procesos son de mínima cuantía, es decir, cuando no excedan de 40 salarios legales mínimos mensuales vigentes. Hay unos códigos que traen inclusive ya determinado esos tipos de valores, ¿cierto? Le dice cuáles son los de menor cuantía cuando versen sus pretensiones patrimoniales entre los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y sin que se exceda el equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, regla de oro para ustedes litigantes y para ustedes estudiantes: todo proceso que la cuantía no exceda de los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes no es competencia de un juez de circuito. Estaríamos en la competencia de un juez civil municipal. Entonces eso se hace de un cálculo muy fácil. Usted busca en Google cuánto es el salario mínimo legal mensual vigente, lo multiplica por 40 salarios o lo multiplica por 150 y ahí determina la cuantía en cuanto está en este momento. Listo. En el caso de que usted ya determinó que el proceso es de mayor cuantía y que se va para el juzgado 13 civil del circuito, entonces usted tiene que mirar, listo, ya sé que es un juzgado civil, ya sé que es de mayor cuantía, entonces de un juzgado del circuito. Entonces ahora me voy a mirar otras reglas de la competencia. ¿Cuál es? La territorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para los que hasta ahora están haciendo sus primeros acercamientos a las facultades de Derecho, que están iniciando la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Competencia territorial. ¿A dónde? Al juez civil del circuito, de dónde voy a ir a presentar mi demanda. Entonces, para eso nos vamos al artículo 28 y allí nos dice que en los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Entonces, ya para determinados procesos, esa es una de las primeras reglas. Entonces, el del domicilio del demandado. Entonces, cogemos y miramos. Este señor tiene su domicilio en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿quién sería el juez competente? El juez civil del circuito de la ciudad de Medellín. Hay unos procesos en los cuales existen otras reglas
para determinar esa competencia territorial. Sin embargo, ese va a ser un tema que vamos a tratar en un posterior video. Como estamos hablando de los procesos ejecutivos como tal, el artículo 28 también nos ilustra en el numeral 3 que en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, es también competente el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Es decir, que allí el código le está dando al demandante opciones. Es también competente, fuera de que es competente el del domicilio del demandado, también es competente el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Por ejemplo, si en este pagaré que tenemos aquí, nosotros verificamos que el demandante se compromete a pagar una suma de dinero en la ciudad de Medellín a el demandado, ¿cierto? Entonces, el deudor se compromete a pagarle al acreedor cierta suma de dinero en un lugar específico, dice Medellín. Entonces, aquí verificamos que la competencia radica en el juez civil del circuito de Medellín. Bueno, eso a grandes rasgos, porque después en esta técnica que lleva adelantando el despacho, nosotros vamos a ir explicando a mayor profundidad todas estos fueros de la competencia, ¿cierto? Siguiendo nuevamente y volviendo a lo que habíamos iniciado, que es la presentación de la demanda, volvemos a remitirnos a ese artículo 82, ¿cierto? Entonces, ya determinamos en el 1 el juez, ¿cierto? Ya cumplimos con este requisito, que es la designación del juez. Ya descubrimos que el juez competente para conocer de este proceso ejecutivo es el juez civil del circuito de Medellín. Entonces, paso segundo: el nombre y domicilio de las partes, si no pueden comparecer por sí mismas, la de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y su representante, y el de los demandados si se conoce. Pienso que el legislador aquí fue muy sabio de solicitarle ese requisito a las partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los procesos ejecutivos siempre se debe remitir, en cuanto a medidas cautelares, los números de identificación de quien va a ser el sujeto de esa medida cautelar. Entonces, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, como este no era un requisito para la presentación de la demanda, a nosotros, los empleados judiciales, nos tocaba empezar a buscar por todo el expediente y a buscar por todos lados los números de identificación de esas partes, y generaba más demoras. En cambio, ahora, solamente mirando la demanda, podemos identificar, y eso que en algunos casos los números de identificación no se podían encontrar en esos expedientes. Entonces, pienso que aquí el legislador fue muy sabio en tener como requisito el número de identificación de las partes. Eso sí, sí se conoce, pero teniendo en cuenta que la demanda se deriva de una relación contractual, es decir, de un contrato de mutuo a través de un pagaré, las partes deben solicitar los números de identificación y la información necesaria para el momento de presentar una demanda
no tener pues ese tipo de inconvenientes. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso, es decir, en circuito siempre va a tener que tener un apoderado judicial porque estamos hablando de procesos que son de mayor cuantía, es decir, ¿cómo es que se llama? Deben estar representados por apoderado. Entonces, ese sí es un requisito que siempre lo cumple. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. En este punto, yo quiero ser muy específico. Lo que se pretenda expresado con claridad y con precisión, no se desgasten tanto desarrollando en las pretensiones los mismos hechos. En el proceso ejecutivo, ¿usted qué pretende? El pago de una suma de dinero que está inmersa en un título valor o un título ejecutivo, y los intereses de mora, si se causaron, y los intereses desde que se hayan causado, y los intereses de plazo desde los tiempos que se hayan determinado. Entonces, en algunas ocasiones encontramos que el abogado o quien hace la demanda, dentro de esa necesidad de querer ver que su demanda es más voluminosa, que tiene más las pretensiones, nos citan jurisprudencia, nos citan muchísima, nos vuelven a más bien a relatar hechos que debieron haber quedado listos en los hechos de la demanda, en esas pretensiones. Entonces no se desgasten, específicamente lo que se pretende, y en un proceso ejecutivo, vuelvo y digo, el pago de la suma que esté inmersa en ese título valor. Más adelante, en otro video, vamos a hablar de las pretensiones en los procesos verbales, que ahí también hay una situación que me gustaría pues ser más específico en esa parte, porque también uno en el estudio de esas demandas empieza a notar diferentes situaciones que están de más en el proceso. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y enumerados. Ese es el requisito número 5 para la presentación de una demanda. Hechos, señores abogados y señores y queridos estudiantes, los hechos que sirven de fundamento para la pretensión. Entonces, ¿cuáles son los hechos que nos servirían de fundamento en la pretensión del pago de un pagaré? Contarnos cómo surgió esa relación entre demandante y demandado, valga decir acreedor y deudor. Eso es lo que necesitamos saber. Desde cuándo se estipularon los intereses, porque en razón de que se originó esa firma, ese pagaré, ese negocio que haya inmerso, porque Juan le debe a Pedro, y todo lo que es concerniente a esto. No nos interesa lo anterior a esta relación, al surgimiento de eso, porque en algunas demandas, perdónenme ser tan jocoso, cuentan desde el nacimiento del deudor, que el deudor nació en no sé dónde, que es hijo de tales y pascuales, y que eso sobra en algunas ocasiones. Para algunos procesos será importante, pero para un proceso ejecutivo no necesitamos saber ni el ADN ni ese tipo de información. Bueno, la petición de las pruebas con indicación de los documentos que el demandante tiene en su poder. Entonces, si acá se van a pedir pruebas, testimonios, interrogatorios, recuerde también siempre irse al artículo pertinente en el Código General del Proceso para que verifique cuáles son y cuáles son las pruebas pertinentes a un proceso ejecutivo.
y en qué forma usted las debe pedir y en cuál es el momento, tratando del demandante con la presentación de la demanda y no omitir esos requisitos que el legislador ha dispuesto para la petición de esas pruebas. Valga repetir, como esta práctica se va a ir desarrollando paso a paso, cuando estemos en la etapa de pruebas vamos a concatenar esa situación de la petición de pruebas y los diferentes medios de prueba para cada proceso. Pero por ejemplo, para este proceso ejecutivo, por favor, señor abogado, señor litigante, pruebas que sean útiles a encaminar, a demostrarle al juez que existe esa relación contractual entre acreedor y deudor. Sin embargo, recordemos que el proceso ejecutivo parte de una certeza, y es que existe un deudor y un acreedor, y que es el deudor quien tiene que controvertir la existencia de ese título valor. Entonces, pues al demandado acá le sobran un montón de pruebas, de pronto unos testigos para afirmar pues la relación pues del negocio. Ya lo del juramento estimatorio, cuando sea necesario para este proceso este proceso ejecutivo no es necesario. La cuantía, perdóneme, antes de eso, los fundamentos de derecho. Este es un jalón de orejas para los litigantes. Por favor, revisen sus minutas. Desde el 1 de enero del 2016 en Antioquia está vigente el Código General del Proceso. No es bien visto para usted litigante que todavía en las demandas estemos citando el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil está derogado. No pasa nada, no, pero es por la misma dignidad del cargo de usted abogado. Verifique su minuta y cámbiele los presupuestos normativos a los del Código General del Proceso. La cuantía de los procesos, como ya les había indicado, ¿cierto? El lugar, la dirección física y electrónica que tengan, el lugar de notificación, ¿cierto? El lugar y la dirección física. Entonces la dirección debidamente inscrita y dónde es que se va a notificar al demandado. Algo muy importante, el correo electrónico traten de ponerlo siempre, y el número celular de ustedes, señores abogados litigantes. Hoy en día, haciendo uso de las tecnologías, para nosotros es muy fácil y nos genera más facilidad darle una llamada a su celular, señor abogado litigante, para indicarle que venga, que recoja alguna documentación. Hay algunos requisitos que de pronto se pueden verificar. Se le quedó un traslado por traer. Es más fácil que nosotros lo llamemos: señor abogado, aquí hace falta un traslado de la demanda, podría ser, o piénsese que se va a aplazar una audiencia por cualquier motivo, o se va a adelantar una audiencia. Es más fácil nosotros, teniendo su número celular, ubicarlo. Eso nos permite a nosotros también tener una base de datos. Y recuerde, con esa base de datos, el juzgado 13, como ha ido innovando en estas tecnologías, vuelvo y le digo, nosotros lo incluimos en la base de datos de los estados, y estamos remitiendo la información de lo que va pasando en el proceso, o sea, remitiéndole esos estados para que usted verifique si en su proceso ha pasado algo. Ya por último, los demás requisitos que exija la ley, que eso es un tema en el cual vamos a profundizar en otros videos, y espero pues que este video haya sido de vital importancia para ustedes, y que
les pueda servir para la presentación de sus demandas y todas las labores que quieran iniciar ante el Juzgado 13 Civil del Circuito. En algunas ocasiones nosotros como no estamos acostumbrados a esto, de pronto los nervios o estar frente a una cámara no es muy fácil, pero cualquier inquietud que surja o sugerencia nos gusta también que nos escriban. Estamos construyendo ideas y estamos construyendo nuevas formas de que los juzgados interactúen con los usuarios. Muchas gracias.